estábamos revisando ya la clase anterior, Salió. ¿cierto? Y llegamos hasta un cuento, o no alcanzamos a ver el cuento, eso no me acuerdo. No, solamente hablamos de los géneros narrativos, literarios y dramáticos y nada más. Hasta aquí llegamos entonces, ¿cierto? Hasta Entonces luego. hicimos solamente la introducción. Hasta ahí, Ya, sí, ya. Esta es una los tipos de forma, géneros literarios que habían. ya, muy bien. Esta es una forma de organizar la literatura, los tipos de textos que son literarios. Ya, una forma de organizarla de acuerdo a algunas características similares que tienen los textos. Entonces dijimos que los narrativos, o sea, los que nos contaban historias, tenían unos narradores y tenían una estructura. Y eso se llaman género narrativo. De ahí encontramos los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas. ¿Se acuerdan que yo se los fui anotando? Y ustedes le sacaban captura o algunos anotaban en el cuaderno. Y por el otro lado teníamos el género lírico, que las características que los agrupan son que son escritos en versos, que tienen algunas estrofas, que usan figuras literarias y que hay un hablante lírico que me expresa esas emociones. No hay un narrador, porque lo más importante aquí no es la historia, sino las emociones. En cambio, en la narración, lo más importante es la narración, ¿ya? Y el otro, género dramático. Género dramático quiere decir que hay unos textos en donde los personajes conversan entre ellos a través de un diálogo y eso va a ser representado después en un escenario. Y cuando se representa en un escenario, eso se llama obra teatral. ¿Ya? Hasta ahí llegamos. Ahora, como dice la flechita aquí, vamos a hacer clic en género narrativo. Y vamos a ver dos cosas. La estructura del cuento o la estructura de los textos narrativos y los narradores, ¿ya? Los cuentos son más breves, por eso vamos a analizar un cuento, porque si no tendría que yo darles de tarea leer una novela y después analizar la novela y nos vamos a demorar mucho. Lo importante de los cuentos, bueno, dentro de los cuentos podemos agrupar otros textos como la fábula, que más o menos tiene la misma estructura, el mito más o menos tiene la misma estructura, la leyenda tiene la misma estructura. ¿A qué me refiero yo con estructura? ¿Cómo lo podemos organizar dentro? ¿Cómo yo puedo tomar un cuento y decir, esto cómo está organizado? Eso es una estructura, es como la columna de algo, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver la estructura de los cuentos, tenemos que hay tres partes que son muy importantes, que es el inicio o planteamiento. Generalmente esto, a ver, aquí está el lápiz, no encuentro el lápiz. El inicio o planteamiento. A mí no me gusta llamarle introducción porque eso nos confunde con los textos no literarios. Y este es un texto literario, recuerden, texto literario. ¿Qué significa planteamiento? Significa que me describen a mí el estado inicial de las cosas. El estado inicial de los personajes, ¿cierto? Y del lugar, del espacio. ¿Dónde? Me dicen dónde van a ocurrir los hechos y me dice a quién van a ocurrir los hechos. Eso es lo que está al principio de los textos narrativos, al principio de los cuentos. Sí, sí. ¿Alguien quiere hablar? ¿Escuché? ¿No? ¿No? Ya. Deme un segundo, que hay ruido ambiente. Ya. Ahora sí. Esta cuestión de cuadrito que no me quedó bien, no me quedó bonito. Si se me está escuchando mal, me avisan. No sé por qué me quedó así. Está bien. Ya. Que no se ve bien, sí, fue lo que último que escribió, profe. Ya. Es que aquí hay alguien que quiere ingresar y no lo puedo aceptar porque tengo... Ahí está la Nicole, ya la admití. Porque tenía el recuadro. Ya, no acepta. Sí, sí. Ya. Entonces,
Al principio me presentan los personajes, me presentan sus propósitos, dónde vive, dónde están. Me describen la primera situación, la situación inicial. Eso es importante. Lo voy a volver a escribir, pero ahora bien porque... Profesora, dígame. el inicio, por ejemplo, un cuento que todos conocemos, el de la Caperucita Roja, ¿cierto? Ya, dígalo nomás. Donde iba a la casa, ¿cierto? Caperucita iba a la casa, ¿cierto? De su abuelita por el bosque para llevarle medicina, comida. Ahí tenemos el inicio. Están los personajes, está el lugar, ¿cierto? Y porque la abuelita estaba enferma. Por ahí vamos, ¿no, profesora? Sí, específicamente la situación inicial, la introducción, sería cuando dicen la descripción de la Caperucita, la ropa que usaba y que la abuelita vivía en el bosque y que ella para ir tenía que atravesar el bosque. Esa es la situación inicial. Ahora viene lo que me estáis diciendo tú, Ricardo. Okay. Viene el nudo, o es el hecho que da pie a que vengan todos los demás elementos de la historia. Se llama nudo o desarrollo o medio, la mitad del cuento. ¿Ya? La Caperucita, para que sigamos el mismo ejemplo de que está dando el profe, la Caperucita le dice a la mamá que tiene que ir a ver a la abuelita, ¿cierto? Ese es el hecho que provoca todo lo que viene después, es el nudo de la historia. Y ahí, si la mamá no le dice a la Caperucita que tiene que ir a ver a su abuela, en realidad no pasa nada, no se la come el lobo, nada. ¿Ya? Entonces, pero el desarrollo es el que dice el profesor, ¿o no? ¿Qué? De nuevo. ¿cómo? El desarrollo es el que nombra el profesor. Claro, todo lo que viene después de ese hecho donde la mamá le dice vaya a ver a su abuelita, ese es el desarrollo de la historia. Correcto. ¿Me entiendes? Cuando la mamá le dice, usted tiene que ir a ver a su abuela, llevarle esto, y no se vaya por el tal camino del bosque, esa parte es el nudo. Después de eso vienen todos los demás hechos, que ella no obedece, que se encuentra con el lobo, etcétera, etcétera. Todo eso es el desarrollo. ¿Ya? Profe, Profe, se escucha mal, se escucha cortado. profe, Dígame. también yo me podría haber confundido porque sin la abuelita no habría tampoco un cuento, ¿o no? Sí, pero la abuelita también me la describen, la abuelita también es personaje principal en Caperucita. No solo la Caperucita, a ver, personaje principal aquí sería Caperucita, los secundarios serían la abuela, el leñador, la mamá, y el antagonista sería el lobo, que también sería principal, ¿cierto? Entonces, Sí. ¿Cuándo es un antagonista? es cuando es el que evita que el personaje principal logre su objetivo, que también es súper importante, sin él no hay historia. No hay cuento. Claro, ese es el antagonista. Y también se presenta al inicio. Cuando se presenta la Caperucita, se presenta la abuelita, la mamá, también se presenta el lobo. Es importante porque está dentro de todo el relato. Lo que tú me decías que te podría haber confundido en el inicio, porque sin abuelita no había cuento tampoco. Claro. Pero ellas también hay personajes principales, secundarios. Ya vamos a ver los personajes, no se me adelante, porque primero estamos viendo la estructura, ¿ya? Después viene el desenlace o fin. Y aquí es importante también que hay una parte que se llama clímax o solución del problema o momento de mayor tensión. Y después viene el final. Entonces, ¿cuál sería, tío Ricardo, esa parte en la Caperucita? Cuando ella llega a la casa de la abuelita, la Caperucita, y le dice, abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Abuelita, y el lobo le contesta, es para verte mejor. Sí, Después decía, abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes para escucharte? Y ahí cuando la Caperuza se da cuenta que es un lobo, y grita y corre, ¿cierto? Y el lobo, bueno, se la come y viene toda la otra parte, el lobo ya se había comido a la abuelita. Claro, claro. El momento de mayor tensión, el que se llama clímax, que va a desembocar, ¿ya? Que va a desembocar en el final, en el cuento de la Caperucita, el clímax
es la parte del reconocimiento, así se llama en teoría de la literatura, así ya en la poética de Aristóteles, se llama reconocimiento en la Caperucita, ¿ya? Pero lo que nos importa es que en este momento los personajes se dan cuenta que están siendo engañados, o la Caperucita se da cuenta que está siendo engañada. Cuando se da cuenta que esa no es la abuela y que es el lobo, es el momento de mayor tensión. Y ella sale corriendo, el lobo la persigue, el lobo se descubre que es el malo, ya actúa como malo, y luego viene el final, que es cuando aparece el último personaje, que es el héroe. En este caso, que es el narrador, no. El cazador. El cazador, el leñador, o cazador. El leñador. Claro. Y ahí soluciona el problema, po. Soluciona el problema. Cuando, después del momento de mayor tensión y el clímax, se soluciona el problema. Muchas veces es porque aparece una figura de un héroe, pero otras veces puede ser porque matan al malo, o porque descubren la verdad, ¿ya? O porque llegan al lugar donde tenían que llegar. Por ejemplo, El Señor de los Anillos es un cuento, una novela larga, ¿cierto? Larga, y tiene varios capítulos, y si la queremos ver o leer, le costó una aburrida, yo me quedaba hasta dormida. Pero cuando se soluciona el problema, antes que termine la historia, es cuando llegan con el anillo a un sitio para destruirlo. Ahí se resuelve la cuestión del mal, ¿cierto? Y ahí se mueren todos los malos que están en la lucha, porque son todos productos de hechizos, etc. ¿Se entiende la estructura? El inicio, presentación, descripción de la situación inicial, el desarrollo después de que hay un hecho puntual que es el nudo que provoca a todos los que vienen, y el desenlace o final, luego de que hay un momento de mayor tensión, el clímax que se llama, viene la resolución del problema y el final. Se supone aquí, los teóricos dicen, pero claro, todos los cuentos no son iguales, porque recuerden que esta es una forma de organizarlos, no es que sea así. Se supone que aquí finaliza la narración y se vuelve a un estado inicial, o sea, se vuelve al estado final, al estado de paz, digamos, sin mayor problema. Se retorna al estado inicial. ¿Ya? Esto dice la teoría. Nosotros lo estamos viendo ahora con el ejemplo de la Caperucita, porque es un cuento común, ¿cierto? Entonces ahora, ¿cuál es la idea? ¿Hay alguna duda, algo, chiquillos, que quieran comentar, preguntar? ¿No? Los que No, profe. participan siempre, Guillermo, Yorka, Catalina. ¿No? Estoy con la cámara. Ya, voy a seguir. No, profe, todo bien, estamos ahí analizando. Está clarito, está muy claro. Ahora vamos a ir al siguiente, al cuento, ¿ya? Despertó el bebé. Ahora hay un cuento. Vamos a hacer al cuento que tengo ahora de ejemplo. Ya, este cuento, bueno, es un microcuento de un escritor, no me acuerdo si es uruguayo, Eduardo Galeano, se llama Nochebuena, y aquí está separado de la descripción o el inicio, el desarrollo y el desenlace final, ¿ya? Entonces vamos a leer. Yo voy a leer una parte, ahí le voy a pedir a mi compañero que me acompañe después, y después a ver si alguna se anima y lee otro párrafo, ¿ya? A la Kalinka siempre le gusta leer, así que a ver si está atenta. Y Nochebuena. Fernando Silva dirige el Hospital de Niños en Managua. En víspera de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió marcharse. En su casa lo esperaban para festejar. Ricardo. Hizo una última recorrida por la sala, viendo si todo queda en orden. Y en eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían, unos pasos de algodón. Se volvió y descubrió que uno de los enfermitos le andaba atrás. En la penumbra lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Fernando reconoció su cara, ya marcada por la muerte, y esos ojos que pedían disculpas o quizás pedían permiso. Kalinka, Fernando se acercó. vaya, dale.
Fernando se acercó Fernando del se niño. acercó y el niño lo rozó de la mano. Decirle a susurro el niño, decirle a alguien que yo estoy aquí. Qué bien. Muy bien, Kalinka, gracias. Ya, pues, aquí hay un cuento que está completo. Hagamos el análisis. Primero que todo, interpretemos el cuento. No sé si alguien quiere decir qué entendió del cuento, de qué se trataba, pero con sus palabras. Señorita, ¿Sí? yo a ver así a la rápida por lo que acabo de escuchar, entiendo que en este hospital este niño ya estaba muerto, no era físico. Eso entendí yo, o sea, como que estaba penando, ¿Ya? ¿Por qué entendió eso ¿no? usted? Dígame por qué. Porque dice, marcado por la muerte, dice, se acercó al niño y lo rozó con la mano, susurró al niño, decirle a alguien que yo estoy aquí. Eso lo interpreté, a lo mejor me equivoqué, no sé. No sé, porque en la literatura, me dio escalofrío, en la literatura el escritor me quiere comunicar algo que son sus emociones sobre algo, ya lo dijimos en la otra clase, y eso te da un margen de interpretación. La interpretación que tú me estás haciendo es buena, porque puede ser que este niño ya esté muerto. Además dice, unos pasos de algodón, es decir, unos pasos que apenas se sentían, algo suavecito por ahí. Súper bien. Era la noche. Era de noche. También dice marcado por la muerte. Claro, Sí. pero era un hospital. Claro, y eso igual lo recalca más con el párrafo que dice que él pedía perdón con la mirada, ¿no? Claro. Dice, unos ojos que pedían disculpas o quizás pedían permiso Claro, para estar ahí. se me asimila cuando el doctor te va a decir, bueno, hicimos todo lo posible, pero se nos fue. Puede ser. Pero también dice, Fernando reconoció que su cara ya marcada por la muerte. Claro, porque Está hablando de una persona que partió, pero que su alma sigue ahí. puede ser. Pues yo también podría decir, para discutirle un poco, que Fernando conocía a ese niñito muy bien, que era un niñito que estaba abandonado en el hospital y que estaba desahuciado, que igual se iba a morir. Porque su cara Sí, ya, yo pienso lo mismo, que estaba desahuciado. ¿cierto? Que ya estaba marcada su cara por la muerte porque tenía una enfermedad terminal. Dice que en la víspera de Navidad él se quedó trabajando hasta tarde, estaba solo y además el niño le dice, dile a alguien que yo estoy aquí, como era Navidad. Ahora, también puede ser que eso que estoy diciendo sea cierto, ¿cierto? El niño haya estado ahí, haya sido un enfermo terminal, pero que esa noche se murió y le penó al doctor en el recorrido por las salas, porque ¿por qué el niñito enfermo terminal iba a andar caminando detrás de él por las salas? Y también Profe, Tiene como para muchos finales. exacto. profe, Dígame. ¿y qué opina el alumno nuevo? El alumno nuevo. Digámosle, pues, a ver qué opina. Pero también puede ser que en vez de estar muerto haya estado en coma. También puede ser, mira qué bien, ¿cierto? ¿Por qué en coma? Porque una persona en coma. Sí, pero en ningún momento hablamos como que el cuerpo se nos genera un Se dice desdoble. desdoblado, desdoblado. ¿Qué dice? No hay como Pero, insinuación ¿qué dice? eso. De hecho, Decirle a alguien que yo estoy aquí. Claro. sí, pero eso es como no es tan físico, Claro. sino de hecho también lo podríamos ver de otra forma, de que él simplemente está pidiéndole permiso para ir a festejar al domicilio, que sería como más acercado a la historia que decir que a lo mejor estaba en coma. Ya pues, sería como irnos a la filosofía. tenemos creo un yo. margen entre lo real, o sea, no entre lo real, entre Lo un ficticio. mundo realista y un mundo ficticio, fantástico. Ficticio. Eso es. Esto es ficción, ya lo dijimos, porque es un cuento, ¿cierto? Pero hay un margen entre un mundo verosímil, realista como el mío, y un mundo inverosímil, fantástico, en donde un muerto puede caminar y hablarle a alguien. ¿Me entiende? Si ustedes lo interpretaron como que este niño estaba muerto, interpretaron esto como un cuento fantástico, ¿ya? De un mundo fantástico donde se quiebra la realidad.
Y si ustedes simplemente lo vieron como que el niño enfermo andaba detrás del doctor y le dijo que le avisara a alguien que estaba ahí porque quería ir a su casa por la Navidad, etcétera, lo interpretaron como algo realista y verosímil. Muy bien, porque Galeano tampoco quería, cuando escribió este cuento, explicarnos realmente qué nos estaba diciendo, sino que quería un poco, porque él pertenece a un grupo de escritores contemporáneos, en donde la historia la completa el lector. No, ellos no nos lo entregan todo en bandeja como esos narradores omniscientes que había antiguamente. ¿Qué dice tío Ricardo? ¿Su opinión? No, a mí me gusta la de que el niñito que la seguía como un fantasma. Me gusta esa historia. Siento porque, o sea, lo que yo creo es la sensación de que estaba marcada por la muerte, porque ya marcada por la muerte, a mí eso me hace ruido. No que como que la muerte se acercaba, sino que ya tenía esa cara donde la muerte había entrado en ese cuerpo. Y lo que estaba diciendo el niño, porque dice que lo roza y que me vengan a buscar, que mi familia me venga a buscar y que yo lo interpreto así y me vaya a enterrar, a descansar en paz. Yo por así lo veo. Claro. Pero que otro también podría ser que la muerte lo vino a buscar y el que está hablando es la muerte. ¿A quién? ¿Al doctor? Sí, puede ser. O puede ser también que el niño se estaba despidiendo, de repente el doctor fue muy buena persona con él, sí, y antes de morir, en su estado de coma, haya querido despedirse, porque suele pasar eso también, que hay muchas personas que están agonizando y en su desesperación van a despedirse de sus seres queridos y la persona real se da cuenta que ella había fallecido. Se le aparece, claro, eso lo que pasa, sale mucho en el día menos pensado. Claro, que uno puede hacer muchas suposiciones en general con esto, porque hay muchos niños que cuando están enfermitos quedan solos en los hospitales. Sí, entonces de repente uno se pone a pensar en toda esa historia de chiquillos que quedan solitos, que la familia los deja ahí en el hospital, porque lamentablemente para ellos son una carga y no los acompañan en un proceso complicado. Es muy doloroso. Fíjate que doloroso, para los chiquillos, yo también fui profe de una escuela hospitalaria en algún momento. Pero no tiene nada que ver con la clase. Y es súper triste porque los chicos quedan, sí tiene que ver, pues, porque estamos dando la opinión de qué es lo que usted piensa con esto. Entonces eso, y quedan muchos niños solos. Y de repente, Galeano, que es un autor social, que te hace pensar, te está diciendo, ¿qué cree usted? ¿Qué piensa usted? Sí, eso mismo Profesor, me acaba de decir. profesor. Mira, antes de que continuemos, más que todo, este es un cuento de denuncia. Fernando Silva era un doctor Eso es lo que iba a decir yo. que dirige un hospital de niños en Managua. ¿Dónde queda Managua? En Nicaragua, ¿cierto? Probablemente es un hospital de niños muy pobre y este es un niño abandonado en el hospital, en una situación precaria, que está enfermo con una enfermedad terminal en el hospital, abandonado, Navidad. Entonces, lo que está haciendo aquí Galeano es denunciar este hecho, esta situación, y lo cuenta de esta manera, porque esa es la interioridad de él como escritor, ¿cierto? ¿Qué iba a decir alguien que dijo? Yo, profe, que justamente yo lo había visto como que este escritor era más realista. Entonces, a mí pensar, yo estaba viendo el relato, yo decía que este profesor, escritor, estaba que en el hospital, en los tiempos, cuando es feriado, cuando cosas así, festividades, los niños quedan a la deriva. Exacto. Entonces, por ahí va el relato también, porque el niño estaba pidiendo como un grito desesperado que dejaran de hacer otras cosas y que se fijaran un poco más en ellos. Claro. Entonces, y abandonado ya por su familia y abandonado por el tema de hospital. Exacto. Entonces, por eso te digo que hay un margen ahí de interpretación entre un mundo verosímil, real como el nuestro, donde Galeano denuncia algo, un hecho que puede estar ocurriendo, y hay un mundo que se puede quebrar la realidad y podemos interpretar que esto es un relato fantástico. Pero de todas maneras, hay una situación ahí que es el abandono de los niños con enfermedades terminales, sobre todo en Latinoamérica. Galeano es un escritor latinoamericano y sus temas son de denuncia de las diferencias sociales que existen.
¿ya? Como de los Señorita. problemas Es de- como, Profesora, es como ahora el agente topo, que se puso de moda el adulto mayor. Claro, abandono, sí. ¿Alguien dice profesora, ¿quién es? profesora Mario, profesora, Dime, sabe que esta historia tiene mucho de verosimilitud, mucho, así en el análisis que estamos viendo, no es una realidad muy lejana, ya lo comentaba recién un profesor, lo comentaba otra persona, es una realidad que ocurre. Yo veo, estoy poniendo mucha atención y me parece difícil que sea una historia fantástica. Esta es mi apreciación personal. Entonces, no sé, lo encuentro que como que fue algo verídico y contado por el escritor. Ya, súper. Bien, como les digo, en la literatura hay espacio para interpretación. Ahora vamos a la parte estructural, que es lo que estamos estudiando ahora. Me parece súper bien que hayan todos dado su opinión, esa es la idea, y que lo discutamos. La parte estructural, un segundo, que el ruido ambiente. Ya. En la parte estructural es, al inicio te dan datos de quiénes son los personajes. Fernando Silva, el director del hospital, probablemente entonces un doctor, un pediatra, ¿no? El contexto, un hospital de niños en Managua, en Nicaragua. Introducción, la que me dice dónde. Descripción de la situación inicial. Navidad, hospital de niños, ¿cierto? En la noche antes de, ya empezaron los cohetes, entonces ya probablemente eran las 12 de la noche. Luego se desarrolla la historia porque viene el nudo. El nudo es, hizo una última recorrida por las salas. Ese es el nudo de la historia. Luego de esa última recorrida se desarrolla la historia, porque lo del principio, lo que está en verde, es solo la presentación. Primero el personaje principal, Fernando, que dirige el hospital, y luego el contexto, cuándo y dónde. Luego viene el nudo que está con amarillo, última recorrida por las salas, y ahí viene el resto de los hechos. Pasos de algodón, se volvió y descubrió que era uno de los enfermitos, ¿cierto? Que lo venía siguiendo, lo reconoció, dice quién es, lo describe, entonces aquí me están describiendo al otro personaje, y luego, cuando Fernando se acercó, el niño le dice algo. Entonces, cuando Fernando se acerca, viene entonces el momento de mayor tensión, el desenlace, ahí comienza el final de la historia. Y se termina cuando le dice, dile a alguien que estoy aquí. ¿Ya? Esa es la parte estructural. ¿Queda claro eso? Ahora vamos a ver la otra parte, la otra materia. Se analizan entonces los personajes. Fernando Silva, un doctor que dirige el hospital de niños en Managua, y un niño hospitalizado. Ese sería el otro personaje de la historia. El espacio, entonces, sería el hospital de niños en Managua en Nochebuena. Y esta historia me la cuenta alguien en tercera persona, que no es Fernando, ni es el niño, es un narrador, un personaje inventado por el escritor, ¿cierto?, que me está contando la historia. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cuánto sabe este narrador de la historia. ¿Sabe todo lo que sucede o no sabe todo lo que sucede? Y ahí yo les voy a mandar un clip que preparó una colega, que es un video cortito que explica los tipos de narrador: narrador testigo, narrador protagonista y narrador omnisciente, ¿ya? Pero en el narrador testigo hay dos tipos, uno que está dentro de la historia, que puede observar nomás lo que pasa, y otro narrador que puede saber lo que piensa y siente un personaje, generalmente el principal, y ese se llama narrador objetivo espérate, aquí está, o selectivo, porque más o menos selecciona lo que puede contarnos